Just stop and take a little time out with me. Well, just take five, just take five. Just stop your busy day and take the time out to see that I'm alive. Won't you take a little time, girl? Won't you take five if you want it? En la Primera Guerra Mundial, porque ahí empieza el conflicto que tenemos hoy. De hecho, el año que entra se cumplen 100 años de que Inglaterra y Francia se repartieron el Medio Oriente a su antojo, creando todos los conflictos que tenemos hoy. Entonces ubiquémonos en la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 18, que fue la guerra. El Imperio Turco estaba en guerra del lado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro, por lo tanto estaba en guerra en contra de Inglaterra y Francia. Total que Inglaterra y Francia están en una guerra muy dura contra el Imperio Turco, principalmente porque en Mesopotamia, que era propiedad del Imperio Turco, donde viven los pueblos árabes, pues había mucho petróleo que ya estaba siendo explotado por ingleses y por franceses, pero con concesiones que les daba el Imperio Turco. Y pues ya que estamos en guerra y ya que en estas guerras se acostumbraba a repartir el mundo según el antojo de los que ganan, pues Francia e Inglaterra se plantearon por qué no destruir el Imperio Otomano y quedarnos con los territorios, ¿no? Era una guerra muy difícil contra el Imperio Otomano y los ingleses particularmente buscaron toda la ayuda posible. No solamente el ejército británico más los ejércitos de sus colonias, buscaron mucho apoyo financiero porque las guerras cuestan, y ahí es donde el apoyo financiero vino en gran medida de un banquero judío inglés, Edmund Rothschild, que era uno de los patrocinadores de este movimiento sionista que buscaba hacer un Estado de Israel, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitaban a la población árabe que vivía en la zona, y entonces invitaron a los pueblos árabes, liderados nada más y nada menos que por Hussein ibn Ali, que era el guardián de los santos lugares, y los invitaron a que los árabes se unieran a la guerra contra el Imperio Turco. Y bueno, al movimiento sionista le prometieron: cuando ganemos la guerra y nos repartamos el territorio, pues a ti te vamos a dar toda la costa del Mediterráneo para hacer el Estado de Israel. Mientras que a Hussein y en general a los árabes les prometieron: cuando ganemos la guerra y repartamos el mundo, vamos a hacer una gran nación árabe que va a abarcar toda la península árabe y Mesopotamia. Es decir, la idea era un solo país árabe que iba a ir desde Yemen, Omán, Arabia Saudita, hasta Irak, Jordania, Siria. Y así es como pues ganaron los ingleses y los franceses la guerra mundial contra los turcos. Pero lo interesante es que al mismo tiempo que le ofrecen al movimiento sionista una cosa y que le ofrecen a los árabes la misma cosa, porque bueno, les ofrecen un territorio mucho más grande, pero que incluía lo que le estaban ofreciendo también al movimiento sionista. Pero eso no importa, porque al mismo tiempo Inglaterra y Francia, en enero de 1916, firmaron el acuerdo Sykes-Picot, a través del cual se repartieron el Medio Oriente entre ellos dos, entre Inglaterra y Francia. Y así lo tuvieron de 1916 hasta la década de los 40, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hicieron en estos territorios fue básicamente seguir explotando las concesiones petroleras todo lo que se pudiera, ¿no? Les habían prometido una patria árabe a los árabes, le habían prometido una patria judía al movimiento sionista. Eventualmente medio cumplieron, porque bueno, sí, al movimiento sionista se le dio el territorio para hacer un Estado de Israel, pero se los dieron bien amañado, porque uno, les dieron la mitad de lo que les habían prometido, y dos, les dieron un territorio donde ya primero habían generado un terrible conflicto con los palestinos, ¿no? Conflicto que perdura hasta hoy, que ahorita, aunque esté de más de moda el de ISIS, que no se nos olvide que ahí Israel-Palestina sigue siendo todo un conflicto también generado por los ingleses, ¿no? Y a los árabes también les dieron pero en lugar de darles un país, como les habían prometido, los dividieron al viejo estilo de divide y vencerás, los dividieron en Siria, Líbano, Jordania, Irak, Kuwait, más todos los estados de la península árabe, ¿no? Entonces, digamos que desde entonces hay mucho malestar entre estos árabes, que se sintieron, y me parece que en justa medida, engañados por Inglaterra y por Francia, que simplemente dividieron el Medio Oriente a su antojo. Después de las guerras mundiales tenemos entonces, que es cuando nacen los países árabes, Siria en particular nace en 1946, que es cuando Francia le da su independencia. Irak había nacido un poquito antes, en el 30 y tantos, cuando Inglaterra le dio su independencia. Líbano por ahí también, 47. Y durante el resto del siglo XX, la Guerra Fría, ¿no? Del 40 y tantos a 1991, pues el Medio Oriente era, como todo el mundo en la Guerra Fría, una zona de disputa entre Estados Unidos y sus aliados, más la Unión Soviética y su bloque. Pero en 1991 cayó la Unión Soviética, termina la Guerra Fría, triunfó Estados Unidos, y de pronto el Medio Oriente, un lugar lleno de petróleo, más la zona del Mar Caspio y del Cáucaso llena de petróleo, pues se vislumbraban como una zona de recursos de la que ahora Estados Unidos era dueño en absoluto.
Fue muy notorio el año que cayó la Unión Soviética, en el 91, fue la primera guerra del Golfo, que no se nos olvide, y a partir de ahí pues tenemos Estados Unidos dominando Irak. En el 94-95, con Bill Clinton, Estados Unidos firmó una serie de acuerdos con los países que antes eran Unión Soviética en esa zona: Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, y con Armenia y con Georgia y con Azerbaiyán, para que compañías norteamericanas explotaran el petróleo del Mar Caspio y construyeran sus oleoductos. Con lo cual, para el 94-95, pues Estados Unidos ya tiene parte del petróleo de Irak, y ya tiene el petróleo del Caspio, y ya tiene el petróleo del Cáucaso. Pero que no se nos olvide que finalmente, en el 2001, tras los acontecimientos de las Torres Gemelas, dicen que fueron los afganos, entonces el país más rico y poderoso del mundo le declara la guerra al país más pobre y miserable del mundo, guerra que duró 2 semanas, y desde entonces los norteamericanos tienen el control de Afganistán, que es una zona en la que no hay petróleo, pero que es una zona muy importante para que por ahí pasen una serie de oleoductos. De hecho, paréntesis, que no se nos olvide, cuando todavía había Unión Soviética, en 1979 los soviéticos invadieron Afganistán. Y estuvieron 10 años, 79-89. Y les dieron entrenamiento y armas para crear una contra. Exactamente. Ahora, los soviéticos invadieron Afganistán para poder construir un oleoducto en Afganistán, y los gringos no querían que los soviéticos hicieran ese oleoducto, y entonces la CIA organizó lo que se llamó la Operación Ciclón, que fue precisamente organizar, disciplinar y armar a una serie de guerrilleros, los famosos mujahidines yihadistas, para que hicieran una serie de guerrillas antisoviéticas. Estas guerrillas antisoviéticas, patrocinadas por Estados Unidos para evitar la invasión de la Unión Soviética en Afganistán, es lo que con el tiempo se convirtió en Al-Qaeda. Y de Al-Qaeda es donde surgió el Estado Islámico. Entonces el Estado Islámico, derivado de Al-Qaeda, pues sigue siendo otro de tantos monstruos creados por Estados Unidos, con su viejo estilo de hoy armo a mi enemigo de mañana, pero el viejo estilo gringo de hoy te necesito armar a ti para derrotar a este, te armo. Mañana, cuando tú te me levantes en armas, armo a otro para derrotarte a ti, y así se la van llevando. ISIS surge de la sigla en inglés Estado Islámico de Irak. De Irak y Siria, o de Irak y Levante, como se le llama, así es. Y al-Sham, ¿no? Que es lo que le llaman Estado Islámico de Irak y al-Sham. Y también lo conocen como el Estado Islámico de Irak y Levante, como dices. Ahora, lo que ahora se conoce como Estado Islámico sería el EI, pero empieza Al-Qaeda en Irak, que es lo que estás comentando. Sí, bueno, empieza con Al-Qaeda antes. Al-Qaeda en Afganistán, en la época soviética, que la guerrilla antisoviética creada por los gringos es lo que se convierte en Al-Qaeda. Ya después, cuando los gringos invaden Afganistán, pues esa guerrilla que ellos dejaron ahí, pues ahí seguía. Y esa guerrilla que antes contenía a los soviéticos, pues ahora trata de contener a los gringos. ISIS es a la vez un grupo terrorista del Estado, o un Estado de hecho pero no de derecho. ¿Qué es ISIS? Pues bueno, pretende ser un Estado, por eso se llaman Estado Islámico, ¿no? Son disidentes de Al-Qaeda, según nos cuentan, que decidieron proclamar un califato. ¿Qué es un califato? Ok, vamos desde el principio. El califa es la figura máxima del Islam en términos religiosos. Hay un califa desde la muerte del profeta Muhammad en el año 632. Se proclamó un califa, en árabe jalifa, que quiere decir sucesor, ¿no? Un sucesor del profeta. Y hubo un jalifa durante toda la historia del Islam, hasta que en tiempos del Imperio Turco, del siglo XV al XX, el califa era el sultán turco, pero con la caída del Imperio Turco tras la Primera Guerra Mundial, las potencias occidentales organizaron la abolición del califato. Es decir, que Occidente les quitó a los musulmanes su figura religiosa principal, lo cual es un acto muy agresivo, francamente. Es como si una potencia llegara y dijera: te voy a quitar al gran rabino de Estambul o al de Jerusalén, o te voy a quitar al papa, o te voy a quitar al patriarca, ¿no? Bueno, pues Occidente les quitó al califa. Entonces, ¿qué pretende hacer este Estado Islámico? Uno, tomar un territorio, el de Irak y Siria, porque sin territorio no hay Estado. En ese Estado ellos pretenden, en teoría, restablecer un califato, y que haya nuevamente una figura de califa que sea el líder religioso de todos los musulmanes. Ahora, eso para mí es una patraña. Lo que busca este grupo es tener el control del territorio para tener oleoductos y petróleo, lo mismo que buscan todos. Pero ISIS, a su vez, cuando Estados Unidos invade Irak, fueron parte de los grupos de resistencia. También, primero se fundó el grupo terrorista como Yamat, y otros nombres que tenían, la organización Monoteísmo, la Yihad, Monoteísmo y Yihad, sí. Eran los grupos terroristas que forman parte de la resistencia contra Estados Unidos, le juran lealtad a Osama Bin Laden, Así es.
y a lo largo de los años se fusionan con otras organizaciones hacia el noroeste de Irak. No interpretarlo y tomarlo literal como era en el siglo VII, entonces ya sabes, todos los hombres tienen que tener barba y turbante y todas las mujeres tienen que tener burka, y como el profeta tuvo muchas mujeres, todos tienen que tener muchas mujeres. Tiene una versión, y claro, y como el Islam se impuso con guerra según esto, ellos dicen entonces se tiene que imponer en todo el mundo a través de la guerra. Estos wahabitas es la secta religiosa que apoya a la familia Saud en Arabia Saudita. La familia Saud, que extrae 9 millones de barriles de petróleo al día con apoyo de Estados Unidos, son los que patrocinan a la secta wahabita, solo que a la casa Saud en realidad la patrocina la empresa petrolera Saud llamada Saudi Aramco, que es una empresa de capital gringo, lo cual quiere decir que el capital norteamericano es el que financia a la Casa Saud, que es a su vez la que financia a los wahabitas, que es la que financia a todos estos grupos guerrilleros, que por lo tanto son grupos terroristas que están ahí porque tienen apoyo de Estados Unidos, dinero de Estados Unidos y lo más importante, armas de Estados Unidos. Un montón de armas de Estados Unidos con los cuales se matan a los musulmanes que no están metidos en los grupos guerrilleros, ¿no? Eso es básicamente lo que es, ¿no? Ahora, este señor Abu Bakr al-Baghdadi es el líder de ISIS, es el que se proclama califa, él pretende ser el líder religioso de todos los musulmanes. Ahora, ¿de qué se financia el Estado Islámico hoy en día? Se financia de los wahabitas de la Casa Saud y de Estados Unidos, pero también se financia de que en los territorios que han logrado controlar, ellos ya extraen 2 millones de barriles de petróleo al día. Y con eso sacan todo su dinero. ¿Pero quién crees que se los compra? Estados Unidos. ¡Claro! Pues es que esa es la hipocresía de este mundo, ¿no? Es decir, te dicen, vamos a cortarles el financiamiento. Vladimir Putin lo dijo en el G20. Quieren combatir al terrorismo, dejen de venderles armas. Quieren combatir al terrorismo, dejen de comprarles petróleo. Quieren combatir al terrorismo, dejen de apoyarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos hoy. Una guerra de muchos bandos, donde de momento todos están contra ISIS, Francia contra ISIS, Inglaterra contra ISIS, Rusia contra ISIS, pero Inglaterra y Francia contra ISIS y también contra el gobierno sirio, mientras que Rusia está contra ISIS, pero a favor del gobierno sirio, y aunque todos estén contra ISIS, Rusia y Estados Unidos también están ellos uno en contra del otro, Turquía en contra de Rusia, porque Turquía es parte de la OTAN, que es parte de Estados Unidos. Entonces, y todo por el dominio de la zona del mundo que llevamos 3.000 años peleándonos, que en este caso es por petróleos y oleoductos. Te digo algo, Sun Tzu. Dígame. Me quedé igual que como estaba al principio del programa. ¿Por qué no me pones atención, Eddie? Yo estoy hablando y tú estás cotorreando, organizando tus siguientes invitados, viendo qué va a haber de comer, ya sabes, Claro, mano, haciendo tu sí. trabajo Tú y esas tenías que cosas. haber-